Buenas noches, profesor. Soy el alumno Crisóstomo Cana Kevin Arnold. Voy a hacer la presentación del taller de esta semana. Iniciamos con el problema número uno. ¿Qué es lo que nos indica el problema número uno? Que tenemos un canal rectangular de manera horizontal que esta figura tiene 7 pies de ancho y se reduce gradualmente hasta alcanzar un ancho de 3 pies. Y nos dice que tiene un caudal o un agua que fluye a 300 pies por segundo cúbicos y que tiene una profundidad de 2 pies en la sección de 6 pies de ancho. Y nos pide determinar la profundidad cuando se encuentra en la sección de 3 pies. Entonces, para esto simplemente colocamos los datos. Eh, en vez del ancho le colocamos 6, perdón, B1 y B2, y en vez de la profundidad le colocamos Y1. Entonces vamos a tener que el caudal es igual a 300 pies elevado al cubo y la gravedad 32.2 pies por segundo cuadrado. Entonces para esto, para poder hallar y continuar, tenemos que hallar valores iniciales estimados. Entre estos tenemos que hallar la velocidad número uno. Y con la velocidad número uno lo vamos a hallar al dividir el caudal por el ancho por la profundidad. Esto nos va a dar igual a 25 pies por segundo. Ahora, con eso ya obtenido, hallamos lo que sería E1, que va a ser igual a la profundidad de 1 más la velocidad 1 elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y esto va a ser igual a 11.705 pies. Entonces, ahora tomamos un valor de prueba, ¿ya? Que va a ser 4. Y con eso vamos a reemplazar. Que vamos a tener que E1 va a ser igual a nuestro valor de prueba más el caudal entre el ancho número 2 por la profundidad entre lo que acabo de decir, el lado al cuadrado, y eso lo dividimos entre 2 por la gravedad. Entonces el y final va a ser igual a fin por y final va a ser igual entonces a 4.712 pies. Ahora nos vamos a lo que sería el problema número 2, el cual nos indica que el agua fluye hacia abajo por la rampa inclinada que se muestra en la figura P301 con efectos viscosos depreciables. El flujo es uniforme en las secciones 1 y 2. Para las condiciones dadas, demuestra que se obtienen tres soluciones. Para la profundidad, aguas abajo. Nos pide tres soluciones. Entonces, de ahí nos dice que H2 mediante un uso de las ecuaciones de Bernoulli y de continuidad. Sin embargo, demuestra que solo dos de estas soluciones son realistas y determina los valores. Acá como no vamos a dar cuenta directamente si son realistas o no. Eh, no vamos a dar cuenta porque el valor debe ser positivo. Y nada más. Ahora entonces comenzamos con el problema. Acá tenemos lo que sería el gráfico, por si no lo he entendido. La velocidad entra por acá, la altura, y h es la altura que está por debajo. Ahora tenemos lo que son los datos, como la velocidad 1 y la gravedad, la altura y la altura de abajo. Entonces tenemos lo que sería, primero para comenzar, debemos hallar lo que es el caudal. ¿Y cómo hallamos el caudal? Lo hallamos multiplicando la velocidad 1 y por la altura que está dentro, porque sabemos que el caudal es la velocidad que ocurre cuando está dentro. Entonces, para lo cual nos daría que sería 3.048 metros por pie por segundo. Y ahora ya no sé, que va a ser a la altura de abajo más la altura que está dentro de la tubería, por así decirlo, más la velocidad 1 elevado al cuadrado, eso dividido entre 2 por la gravedad. Para lo cual nos daría 4.553 pies. Y acá nos pide que llevemos tres posiciones. Y como dije anteriormente, nos pide dos realistas y una falsa. Entonces, para esto tomamos un valor de prueba. El valor de prueba con H2A o con la primera que tenemos, vamos a tomar el valor de 4. Entonces lo reemplazamos sin restricciones, ¿no? Para lo cual nos daría que E1 por H2A elevado al cuadrado va a ser igual a H2A elevado al cubo más el caudal elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y al solver
va a ser igual a H2A, el supercrítico, que va a ser igual a fin por H2A. H2A supercrítico nos va a dar igual a 4.475 pies. Ahora la segunda posición va a ser H2B, que lo vamos a tomar con un valor de 0.5 pies. Y la restricción va a ser la misma, solo que en vez de H2A va a ser H2B. E1 por H2B elevado al cuadrado va a ser igual a H2B elevado al cubo más el caudal elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y H2B supercrítico va a ser igual al fin por H2B, y el H2B supercrítico nos va a dar igual a 0.629 pies. Y la tercera posición, o la, como nos pido realista sí o no, esta va a ser la que no, porque tiene el valor negativo. Y como sabemos no puede tener un valor negativo. Entonces va a ser igual a E1 por H2C elevado al cuadrado. Va a ser igual a H2C elevado al cubo más el caudal elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y esto nos daría que va a ser H2C, el supercrítico, va a ser igual a fin H2C. Y el H2C supercrítico nos daría igual a menos 0.552 pies. Que como se han dado cuenta, esa sería la incorrecta o la que no es realista. Ahora, el problema número 3 nos dice que se tiene agua a 10 grados centígrados que fluye a un depósito grande o uno más pequeño a través de un sistema de tubería de hierro fundido de 5 centímetros de diámetro que se muestra en la figura. Nos pide determinar la elevación de Z1 para el flujo de 6 litros por segundo. Y ahí tenemos lo que serían los datos, que el caudal de 0.006 metros cúbicos por segundo, porque eso está convertido. Ahí sí ahora nos da que es 6 litros por segundo. Y de ahí nos da la distancia, que es de 0.05 metros, porque también está convertida. Y tenemos Z2, va a ser igual a 4, la longitud de 89 y la gravedad 9.81. Ahora para hallar esto, primero tenemos que sumar los coeficientes de pérdidas menores, o representado por K sub L. Va a ser igual a 0.5 más 2 por 0.3 más 2 más 1.6. Para lo cual nos daría que sería 2.36. Ahora las propiedades físicas del agua va a ser igual a la velocidad, que nos la tenemos que como 1.307 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, y el radio de 0.00026 metros. Ahora sacamos los cálculos. Los cálculos iniciamos con el área, que va a ser a pi por la distancia al cuadrado entre 4, que va a ser igual a 1.963 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. La velocidad es igual al caudal entre el área. Esta fórmula la extrañaba sinceramente, que es la más fácil. Y esta va a ser igual a 3.056 metros por segundo. Ahora hallamos re. Re va a ser igual a la velocidad por la distancia entre el volumen, que esto nos va a dar igual a 1.169 por 10 elevado a 5. Ahora tomamos un valor de prueba que va a ser 0.02, y esto va a ser igual a 1, y nuestra restricciones sería a1 va a ser igual a menos 2, esto por la raíz de f, perdón, por el logaritmo de r entre d, en esto entre 3.7 más 200.2.51 entre re por la raíz de f. Entonces la f final nos va a salir igual a fin f. Y f final nos daría 0.032. Ahora hallamos el problema número 4, el cual nos indica que el agua fluye en un canal rectangular que tiene 2 metros de ancho. Como se muestra en la figura P302, la profundidad de agua es arriba de 70 milímetros. La profundidad del agua es de 40 milímetros a medida de que pasa sobre una parte del fondo del canal se eleva a 10 milímetros. Si los efectos viscosos son despreciables, ¿cuál es el caudal? Los datos los colocamos, ¿no? Por ejemplo, el ancho, las alturas, pero todo convertido a metros. Y ya, el caudal y la gravedad. Esto va a ser más fácil. Nuestro valor de prueba va a ser enfocándonos en la velocidad, ¿no? Que es caudal entre área. Y nuestra restricciones va a ser que Z1 más Y1 más el caudal elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad por B por Y1 elevado al cuadrado va a ser igual a Z2 más Y2 más el caudal elevado al cuadrado entre 2 por G por B por Y2 elevado al cuadrado. Y la restricción va a ser que Q tiene que ser mayor que cero. Entonces, para lo cual terminarías con que Q final
va a ser igual a fin Q, o que Q final va a ser igual a 0.174. Y para terminar con el problema número 5, nos indica que un canal rectangular va a llevar un gasto de 75 pies cúbicos por segundo en una pendiente de 1 en 10.000. Si se revisa con piedra lisa, un n va a ser igual a 0.013. Nos pide que haya intención de detener si el perímetro mojado debe ser mínimo, emplea ese coeficiente Magni. Tenemos los datos, caudal, lo que sería también n y s. Entonces nuestros valores que vamos a tomar para la prueba va a ser de b es igual a 2 y y igual a 1. B es igual a 2 por Y. Entonces nuestra restricción sería que el caudal va a ser igual a 1.486 entre n. Esto multiplicado por B por Y entre B más 2 más Y esto elevado a 2 tercios. Y esto multiplicado por la raíz de S. Entonces nuestro soldador va a ser igual a B final entre Y final va a ser igual a fin BY. O también, o también separados, B final va a ser igual a 8.806 y Y final va a ser igual a 4.403, el doble. El doble nomás de Y final es igual a B final. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias.